Soy Iker Barbero, profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco. Históricamente una frontera ha sido una línea, bien física, imaginaria, pero sobre todo jurídica, que ha delimitado, separado dos jurisdicciones, dos estados. Durante muchos años en la historia no existían fronteras, más allá de fronteras propiamente naturales, como puede ser un río, o unas montañas, o un mar, por ejemplo, pero sin embargo desde siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX sobre todo, han proliferado las fronteras entre distintos estados y, entre otras cosas, marcaban diferencias entre las poblaciones. Por un lado, marcaba diferencias en cuanto a derechos de la población de un lado y, entre otras cosas, lo que hacía es limitaba la movilidad entre esos territorios. Era una especie como de punto donde había que parar y alguien, un policía, decidía si esa persona podía pasar o no. Un muro no es otra cosa que cuando una frontera permanece permanentemente cerrada. Un muro, al fin y al cabo, es una pared donde muy poca materia puede traspasarla, dependiendo de... Entonces, las personas cuando se encuentran con un muro están encontrándose contra una pared. Hoy en día, muchas fronteras, en el plano jurídico, por el hecho de ser prácticamente infranqueables, se convierten en muros. Estamos pensando, por ejemplo, en las fronteras de Ceuta y Melilla, para la población de África Negra, ¿no? Que sí es verdad que en esas fronteras hay puertas, hay pasos fronterizos, donde la gente habituada a cruzar la frontera, la población de Marruecos o de Ceuta y Melilla, pasan habitualmente, pero sin embargo, desde los últimos 5 o 10 años, la población de África Negra tiene vetada el cruce por los puestos habilitados, con lo cual no le queda otra cosa que saltar esa frontera, saltar ese muro, porque jurídicamente se les impide de facto pasar por esos puestos fronterizos. Y estamos hablando de Ceuta y Melilla, pero también podemos hablar de cualquier otra frontera, porque cuando uno llega en avión a Europa, en los aeropuertos, me da igual de Madrid, Barcelona, París, también hay fronteras. La gente que viene de África no puede entrar en la Unión Europea a pesar de que llegue, por ejemplo, a cualquier aeropuerto. Y es más, en los últimos años, lo que se llama la externalización de fronteras, ni siquiera la gente puede salir de su país. Una persona que no tiene ni visado, ni pasaporte, ni ningún otro documento, la Unión Europea se ha encargado de que sea en su propio país, bien por la policía o por policía de países europeos, que esas personas ni siquiera puedan salir de su país para buscar refugio tal vez en cualquier país europeo. Por tanto, los muros de los que hablábamos, esas fronteras infranqueables, están no solo en las puertas de Europa, también en el interior de Europa y también en los propios países de salida. ¿Qué instrumentos, no sé, bien o no, qué instrumentos jurídicos avalan estas fronteras y estos muros? Hay muchos instrumentos jurídicos que desde el siglo XIX, el siglo XX han creado las fronteras, han creado los muros, la invención del propio pasaporte. El pasaporte, ese documento que todos de una manera más o menos cotidiana reconocemos, no es otra cosa que es un documento que te permite el cruce de fronteras. Te permite el cruce de fronteras o te impide el cruce de fronteras cuando posees un pasaporte de un país, es decir, cuando eres nacional de un país que tiene vetada la llegada a otro país. Por ejemplo, estoy pensando en países africanos, gente que tiene pasaporte africano tiene vetado directamente el acceso por vías regulares a Europa, o pues estoy pensando en países latinoamericanos que tienen vetado muy difícil por poseer ese pasaporte. Hoy en día hay empresas que venden y se pueden comprar pasaportes. ¿Por qué? Porque es un bien muy preciado. Luego están las leyes de extranjería. Las leyes de extranjería o de inmigración en otros países son, al fin y al cabo, fronteras legales que se establecen para que la población se diferencie entre nacionales o miembros del Estado y extranjeros. Esa ley de extranjería que crea extranjeros
Al fin y al cabo, lo que hace es diferenciar, establecer fronteras en todo lo que tiene que ver con derechos, todo lo que tiene que ver con trámites administrativos y que tienen un impacto brutal, directo, en la vida cotidiana de las personas extranjeras. Los derechos fundamentales o los derechos humanos en frontera son permanentemente vulnerados. Y cuando digo permanentemente, digo desde el momento en que existieron las fronteras. El hecho de impedir a una persona que cruce una frontera, por ejemplo, el derecho humano a pedir refugio, pedir asilo, ya estaba en cuestión, ya estaba vulnerado. Ha sido las prácticas de los estados, esas prácticas de convertir las fronteras en verdaderos muros infranqueables, las que han añadido más vulneración de derechos, tanto físicamente, a través de vallas con elementos que lesionan físicamente a las personas, pudiendo llegar incluso a morirse, muros o fronteras que abocan a las personas a echarse al mar, con el riesgo de hundirse, pero es que además también vulnerando, en cierto modo, el deber de rescate. Hoy en día la Unión Europea prohíbe expresamente el rescate, con lo cual está legitimando también la muerte, ¿no? A través de esas normativas europeas, criminalizando las embarcaciones que se echan a la búsqueda de náufragos y refugiados en el Mediterráneo, ¿no? Y luego también tenemos que ser conscientes que hay una vulneración sistemática en las fronteras internas. Estos controles selectivos de identidad que realizan las policías en las calles de nuestras ciudades, en las fronteras internas cuando se devuelve a las personas a través de las fronteras entre distintos Estados miembros, cuando se deniega a una persona el asilo o la residencia o el permiso de estancia por cuestiones meramente discriminatorias. Todos estos elementos que al final suponen una vulneración de derechos tienen una consecuencia en una política específica de control de la inmigración. Los Pirineos, incluso el río Bidasoa, históricamente han podido resultar una frontera natural, ¿no? El hecho de que hubiera un río y unas montañas relativamente altas siempre han podido ser un límite a la movilidad, pero a través de los puentes también ha habido comunicación, ¿no? Comunicación de las personas que vivían en esa región o que se desplazaban hacia otros lugares desde la península hacia Europa. Es cierto que desde un momento dado se crea una frontera física y jurídica entre el Estado francés y entre el Estado español, dejando en medio una comunidad cultural que es la comunidad vasca, pero es que además también esa frontera jurídica se convirtió en un límite tanto en el último siglo, les estoy hablando del siglo XX, para las personas que escapaban de la dictadura franquista, también algunas personas que escapaban del genocidio nazi, y en lo que en los últimos 30-40 años se ha convertido en una frontera europea. Es verdad que cada vez se ha procurado eliminar esa frontera, pero en los últimos 5 o 10 años vemos que sin duda, si bien no había desaparecido del todo, a día de hoy se está reforzando cada vez más, ya sea por cuestiones de terrorismo, ya sea por cuestiones de inmigración, y lo vemos ahora mismo con el tema de la pandemia. Son todo elementos, podríamos decir, excusas para restablecer una frontera que aparentemente, a través del Tratado de Schengen, había desaparecido, pero habían dejado la coletilla de que era posible crear o establecer temporalmente controles o hacer controles de identidad, con lo cual esa frontera, como muchas otras dentro de la Unión Europea, nunca había desaparecido. Últimamente, en estos últimos 3 o 4 años, sobre todo con una importante llegada de personas africanas a península con otros destinos, cada vez más la policía francesa, también la española, pero sobre todo la policía francesa, devolvía, ya sea aplicando el acuerdo de Málaga, que es un acuerdo entre ambos estados, o de forma irregular, es decir, cogiendo a la persona y trasladándola directamente al territorio español, ¿no? del Estado español. Esto tiene un impacto para la población extranjera y también para la población transfronteriza,
No podemos olvidar que hay mucha gente que históricamente ha habido una relación entre ambos territorios delimitados por la frontera que al final daban lugar a una comunidad única. A día de hoy esas personas también se ven limitadas, no solo extranjeros, sino también personas nacionales con esa condición de trabajadores o residentes transfronterizos. Está claro que las fronteras nos afectan a todos. Principalmente afectan a los extranjeros porque desde el momento en que tienes un régimen jurídico diferente, desde que eres extranjero, no tienes las mismas oportunidades en muchos ámbitos que una persona que no es extranjera, que es nacional de un Estado miembro. No solo a la movilidad, también a acceder a un trabajo, a acceder a un permiso, a acceder a una ayuda. A las personas en general, por supuesto también que les afecta, en tanto que siempre somos seres sociales que nos relacionamos con extranjeros. Desde el momento que un extranjero está afectado por la ley de extranjería, también nos afecta a nosotros. No quiero poner el ejemplo utilitarista del cuidado de los mayores, por ejemplo, pero sin duda, desde el momento en que necesita la gente el cuidado de una persona, normalmente se recurre a una persona extranjera, y eso, el hecho de que esa persona extranjera necesite un permiso o puede dar lugar, por un lado, a una situación de explotación, pero al mismo tiempo a una situación de incomodidad, porque hay un régimen jurídico que dificulta que esa relación o por ejemplo estamos pensando también en una relación sentimental, cuando una persona extranjera se enamora o una persona, hay una pareja mixta, ¿no? Vamos a decirlo, de un nacional y un extranjero, y deciden emprender un proyecto vital juntos. Van a encontrarse con una serie de limitaciones jurídicas que no se la encontraría una pareja de dos nacionales. ¿Por qué? Porque se pone sobre sospecha que ese matrimonio o esa unión va a ser un fraude o simplemente se lo hacen por interés de una de las dos partes, ¿no? Nos afecta a todos, los muros físicos como los muros jurídicos, y sobre todo tenemos que hablar de los muros mentales, ¿no? Son tal vez los muros más difíciles de romper porque los tenemos tan interiorizados y existen muchos mecanismos legales y mediáticos también que nos están constantemente hablando e introduciendo esta idea de muros. He recorrido algunas fronteras, no podría decir muchas porque es verdad que a nivel mundial a día de hoy tal vez vivamos el momento de la construcción de muros más grandes en todo el mundo, ¿no? Tenemos siempre el imaginario del muro de Trump. Es verdad que es un muro enorme, con un coste gigantesco, una obra titánica, pero tenemos que hablar también del muro del Mediterráneo. El muro del Mediterráneo, sin ser un muro físico, una estructura humana, por así decirlo, es un muro real, natural, donde mueren muchas personas en el intento del cruce, y es posiblemente mucho más largo en cuanto a kilómetros que el muro de Trump, ¿no? Y también la Unión Europea debe entenderse como un muro porque es la que marca, ¿no? Jurídicamente las fronteras exteriores son las fronteras que establecen todas las fronteras de los Estados miembros que componen la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de miles y miles de kilómetros físicos y de agua, ¿no? Y al mismo tiempo también podemos hablar de microfronteras. Al fin y al cabo, Ceuta y Melilla, en cuanto a kilómetros, son relativamente pequeñas, pero la trascendencia jurídica y mediática y sobre todo humana que tiene para las personas es brutal. Por un lado, antes no lo he comentado, pero sí que creo que es importante, en la Unión Europea hay distintos sistemas de derechos y hay tribunales que garantizan los derechos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía una trayectoria de reconocimiento de derechos realmente plausible en algunos casos, ¿no? Y ha sido con la última sentencia reciente sobre el caso de Melilla, de Ceuta y Melilla en general, lo que viene es a decir, de alguna manera, que las personas que cruzan las fronteras de forma irregular carecen de derechos, lo que es una bofetada literalmente a todas las concepciones de creación de derechos fundamentales histórica. Es un punto de inflexión. Por tanto, la Unión Europea a día de hoy es el principal vulnerador de derechos, incluso reconociendo jurídicamente a través de sentencias que es posible esa vulneración. Yo creo que es importante cuando hablamos de inmigración señalar dos elementos o dos prismas fundamentales.
Por un lado está el tema de los mitos, de los bulos, que muchas veces son construcciones pretendidas por la clase política o por los medios de comunicación, que lo que buscan al fin y al cabo es crear un otro. Ese otro puede ser un otro criminal, puede ser un otro antisocial, puede ser un otro que busca aprovecharse de las ayudas sociales, y lo importante aquí es informarse, educarse, ser consciente de que en algunos casos puede haber algún tipo de infracción, pero que no es el imaginario que se nos traslada desde muchos lugares, porque al fin y al cabo lo que buscan es crear un otro, crear una persona a la cual, o desde la cual, o frente a la cual defendernos, ¿no? Cuando hablamos de inmigración, yo creo que es tener en cuenta dos perspectivas. Por un lado, está el tema de los mitos, de los rumores, de esa información viciada que nos llega desde medios de comunicación, desde discursos políticos, desde redes sociales, que no buscan otra cosa que crear un imaginario irreal de una población a la que se acusa de delitos, se le acusa de inseguridad, se le acusa de terrorismo, que como cualquier otra población efectivamente puede haber personas que cometan delitos, pero es un hecho que se repite en toda la comunidad, independientemente de su condición de nacional, extranjero o cualquier otra condición, ¿no? Y sobre todo, otra cuestión que creo que es muy importante es ser conscientes de que, en tanto que son personas, todos somos personas, somos titulares de derechos. Esa titularidad de derechos es inherente a la persona humana. Puede haber algunos derechos que desde mi punto de vista deberían ser universales, pero que igual no están reconocidos, pero hay muchísimos derechos que corresponden a todo el mundo por el hecho de ser personas. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, que son innegables. Por muchas leyes de extranjería que se pretendan pasar, por muchos reglamentos o por muchas actitudes que procuren recortar esos derechos, hay derechos que nunca pueden ser negados porque somos personas, todo el mundo son personas y esos derechos están reconocidos a nivel mundial. Es necesario ahondar en el concepto de eliminación de las fronteras. Las fronteras no pueden ser el elemento vertebrador de las geografías políticas y jurídicas en la Unión Europea, en los Estados miembros y en el mundo entero. Es necesario articular mecanismos para que personas que necesitan moverse, ya sea por cuestiones laborales o por cuestiones sociales o por refugiados, gente que escapa de una guerra, no necesite cruzar fronteras ni de forma clandestina, ni poniendo en peligro su vida. Es necesario articular otro tipo de movilidad, que no esté basado ni en la economía ni en las fronteras. Para eso hay muchas herramientas, sin duda. Están los visados humanitarios, están los corredores humanitarios, hay muchos tipos de herramientas existentes en el derecho de los Estados miembros, de la Unión Europea o del derecho internacional que habilitan el cruce de fronteras por cuestiones específicas, pero sobre todo lo que creo que es fundamental, por un lado la eliminación de fronteras y sobre todo no supeditar la movilidad humana a cuestiones como los intereses de los Estados, sobre todo, y de la economía.